Bien, pues si les parece, vamos a empezar. Hoy es día jueves 22 de septiembre de 2022. Estamos en el seminario de estudio de casos en Mercadotecnia y Publicidad, el seminario 1, y vamos a terminar el día de hoy las exposiciones relacionadas con el libro de Charles Raggin del 2007. Y para ello vamos a tener ahorita la exposición de sus compañeras Michelle y Karina, quienes nos van a exponer el capítulo número 5, que se llama El método comparativo. Así que adelante, Michelle y Karina, las escuchamos. Gracias, prof. Bueno, pues como mencionó, a nosotros nos tocó exponer el método comparativo, que en lo personal es uno de los que más me gustan. Y el autor describe pues las principales características. El texto pues enfatiza mucho en el conocimiento de los casos como el fin más importante independientemente del objetivo, ¿no? Ya que estudia el caso a fondo sin tener una muestra tan amplia o tan pequeña del mismo, justamente pues para demostrar el marco o bueno, la correlación entre los factores que está analizando. Entonces, de las características principales, pues es un menor número de casos, justamente buscando familiarizarse con cada uno de ellos, la correlación entre cada caso, que ahorita vamos a poner un ejemplo para poder explicarlo, el conocimiento de los casos como el fin más importante, y los fenómenos de estudio se explican y establecen al inicio de la investigación. Es decir, a la hora de hacer un marco teórico de una introducción y de ir explicando justamente de qué va la investigación, aquí se establecen objetivos, se da una teoría muy pequeña de qué es lo que puede llegar a pasar o cuáles son estos elementos que se correlacionan y la explicación de, y en el desarrollo de la investigación es cuando se demuestran o no las teorías. Y bueno, el objetivo último es explicar la diversidad de un conjunto de casos que hablen del mismo tema. Cari, ¿quieres seguir? Sí, ¿Sí? Sí, gracias, Mitch. Bueno, los fines que tiene justo la investigación, perdón, comparativa son tres, principalmente. El primero sería como explorar la diversidad, que lo que busca es como revelar las diferentes condiciones causales que están conectadas con los diferentes resultados que se centra mucho, como decía Mitch, en esta parte como más causal, y lo que explora justo es esa diversidad para poderla entonces comparar, ¿no? Y entender por qué las diferencias que hay en las condiciones pues nos pueden llevar justo como a esos diferentes resultados, ¿no? Digo, creo que es como un poco redundante el punto, pero bastante claro. Luego entonces se deriva al segundo fin, que es como la interpretación de la importancia cultural o histórica, y es que debido a que este enfoque comparativo está concentrado en las diferencias que existen entre estos casos, eso hace que se facilite como la interpretación histórica, ¿no? Y nos cita el autor un ejemplo de, no sé, ciudades en Estados Unidos que han elegido alcaldes afroamericanos, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido las causas por las que se tuvieron estos resultados? A lo mejor en una ciudad fue porque había la mayoría de los votantes eran de raza afroamericana, y entonces a lo mejor en ese momento, por obviedad, pues se votaban por un alcalde afroamericano, cuando en otro caso a lo mejor había una mayor cultura de integración racial, y entonces como que por eso era el resultado, ¿no? Entonces justo se concentra en esas diferencias que llevan a estos resultados, y entonces nos ayuda a interpretar hechos que han sido como fenómenos, históricos a lo largo del tiempo, ¿no? Y el último fin es que hace progresar la teoría, ¿no? Aquí al inicio de la investigación se tiene sí un marco analítico que es específico, pero que no está como delimitado, ¿no? Entonces, a lo largo de la investigación, estos marcos pueden ir variando, y seguramente van a ir variando, ¿no? Porque van en función de lo que se vaya descubriendo, pues va a ir ampliando este marco, y puede pues que tenga esta variación o este progreso como tal.
Y bueno, eso es todo. Si pasas al siguiente slide, Mitch. Bueno, es importante nada más así como para puntualizar esto que están exponiendo, muy claro. Recordar entonces, ya vimos las características del método o del enfoque cualitativo y vimos que el enfoque cualitativo lo que busca primero es estudiar pocos casos a profundidad y que el objetivo de estudiar pocos casos a profundidad en el caso de que hagamos investigación cualitativa siempre es encontrar qué tienen en común esos poquitos casos que estudiamos así muy a fondo. En cambio, como ya dijeron sus compañeras muy bien, el enfoque comparativo está en medio entre el cuantitativo que estudia muchos casos y el cualitativo que estudia pocos. Entonces, el término que usa el autor, y que por ahí su compañera Alejandra y Michelle dijeron muy bien, es un número moderado de casos, ¿no? Entonces, ya dijimos, un número moderado quiere decir entre 10, 15 casos y no más de 50, 60, 70 casos. ¿Por qué debe ser un número moderado? Porque si no, ya no se conocen a detalle los casos, ¿no? Entonces, no pueden ser más de 100 porque ya no te da la vida para estudiar más de 100 casos cuando eso es un estudio comparativo, pero sí puedes estudiar entre 10, 15 y máximo 50, 60, 70. Si estudias más de 100, pues ya más bien se parece a una muestra cuantitativa, ¿no? Entonces, el estudio, el enfoque comparativo sirve para conocer la diversidad. Esa es su principal fuerza. Adelante, continúe. Muchas gracias. Además, si me permite, profesor, también el autor habla justamente de que los resultados van a llegar a ser repetitivos después de cierto número de muestras bajo el contexto o los factores que afectan el contexto de la investigación, ¿no? Más adelante vamos a hablar justo de un caso con el Fondo Monetario Internacional, pero bueno, toma ciertos puntos o ciertos factores que afectan la decisión o afectan a la sociedad de cierta manera, y pues habla también de una tablita que tenemos al final, donde justamente se van repitiendo estos casos, ¿no? Entonces tu muestra al final del día tiene que ser de ese cierto número y va a ser repetitiva, el comportamiento va a ser repetitivo. Ahora bien, si lo quieres hacer mucho más a profundidad o mucho más macro, pues evidentemente vas a necesitar otro tipo de investigación. Y bueno, justo como lo dijo el profesor, están las diferencias entre los métodos de investigación, donde el cualitativo considera múltiples casos, el comparativo es justo este número moderado que dice el profesor, donde estudia la diversidad a partir de los puntos de paridad y diferenciación, es decir, qué tienen en común todos los casos y qué son los factores que los diferencian. Y ahorita lo vamos a ejemplificar. Y bueno, el método cuantitativo que explica las variaciones de dos o varios indicadores a través del análisis numérico, ¿no? Que son todas estas estadísticas. El caso FM del Fondo Monetario Internacional, que justamente lo menciona el autor dentro del libro, contrasta las diferentes formas de protesta en los años 70, ¿no? Y cómo hubo diferentes manifestaciones en diferentes países a partir de las decisiones tomadas por el Fondo Monetario Internacional sobre austeridad y el corte a ciertos incentivos financieros a los países. Entonces, en algunos había disturbios públicos, en otros había huelgas sindicales y en otros los propios partidos de oposición incentivaban este tipo de revueltas, ¿no? Este tipo de manifestaciones por parte de los ciudadanos. Entonces, el método comparativo justamente añade asuma esto, ¿no? Este tipo de estudio donde todos los puntos se correlacionan para que a lo mejor en un país como México y en un país como España se pareciera el tipo de disturbio público. Sin embargo, en un país como Estados Unidos y en otro como África hubiera huelgas sindicales. Empieza a comparar todos estos factores que afectan a la población o que afectan el caso de estudio para decir, bueno, este y este país se parecen en esto, o este y este comportamiento se parecen en esto, pero se diferencian en otros 5 aspectos, ¿no? Entonces, justamente la muestra no puede ser tan amplia porque evidentemente buscamos cierta profundidad dentro de, pero tampoco buscamos hacer un caso de análisis psicológico donde el ciudadano explica por qué se siente afectado de manera directa por la decisión del Fondo Monetario Internacional. No es así. Es simplemente saber los comportamientos y por qué existe
esta diversidad en formas de expresión ante una represión de esta manera, ¿no? Entonces, los 3 puntos principales es, en este caso fue agrupar los tipos de protesta por país. Después identificó los puntos de paridad y diferenciación, lo que les explicaba. México y España se parecen en esto. Los dos países están haciendo disturbios públicos y los dos países están cortando la luz y los dos países están, no sé, cerrando fuentes de energía como gasolineras. Y los puntos de diferenciación, los dos países, uno es justamente porque están cortando, no sé, los incentivos hacia los sindicatos y el otro país está cortando incentivos hacia las energías renovables. Entonces va comparando justamente estos puntos para colocarlos en una tabla que más adelante les colocaremos. Y bueno, ahí es donde identifica los puntos de inflexión, una Por combinación ahí específica de factores. se congeló la imagen. ¿Ya? ¿Me escuchan? Yo sí lo escucho, prof. Sí, seguimos en el slide del caso del Fondo Monetario. Creo que el que se congeló fue el profe. ¿Me escuchan? Sí. ¿Se congeló mi imagen o la tuya? Yo vi que te congelaste y se apagó el audio, no supe. No, pero los demás creo que sí me seguían escuchando. Solo yo era el único que no te escuchaba. Entonces acá en la Ibero hubo algo. Ok, perfecto, adelante, continúa. Y bueno, el propio autor lo coloca de esta manera: la diversidad es el estudio de los patrones parecidos y diferencias para un conjunto determinado de casos. Ok, bueno, y como parte del proceso que se sigue para tener esta investigación usando el método comparativo, en primer lugar, y bueno, el más importante es justo la selección de casos, ¿no? Esta selección de casos se tiene que hacer con límites que sean espaciales y también que sean temporales y que sean muy claros y justo que se puedan comparar entre sí, ¿no? No se podría tomar como un caso que se desarrolla en México y compararlo con un caso que se pueda desarrollar, no sé, en Nigeria, porque justo las condiciones pueden ser como muy diferentes, ¿no? O comparar un suceso de 1850 con algo del 2020, ¿no? O sea, entonces sí hay que tener una limitación en el tiempo y en el espacio y eso es algo pues como muy importante para poder hacer esta comparación justo de las similitudes y de las diferencias que puede haber, ¿no? El siguiente paso es el uso de los marcos analíticos. Por lo regular, aunque no siempre, al momento en que se elige los casos, se va a elegir también el marco analítico en el que se va ir avanzando la investigación. Alejandra, ¿te acuerdas cómo en México, cómo le llamamos a los marcos analíticos en el lenguaje local? ¿Recuerdas? No, perdón. No te preocupes, Marco regularmente, teórico, ¿no? exactamente. Marco teórico, ¿no? En México le solemos decir al marco analítico, le llamamos marco teórico, ¿no? Es importante recordar eso para que no se confundan los demás. O sea, este autor le dice así como otros autores anglosajones, pero es el equivalente a lo que nosotros llamamos marco teórico. Muy bien, continúa. Gracias. Bueno, entonces, justo mencionaba, ¿no? Que por lo regular se elige desde un inicio, ¿no? Los casos y el marco, el marco teórico, pero en algunas ocasiones puede que haya como muchas vertientes de los casos que se quiera investigar y entonces el marco teórico se va a seleccionar hasta que avance un poco más el proceso como tal de la investigación. Esto suele suceder más como en la investigación cualitativa y no tanto así en la comparativa, pero bueno, es algo que también el autor hace pues la referencia, ¿no? De que puede como tal suceder. Luego el siguiente paso en el proceso es el análisis de los patrones de diversidad. Cómo las diferentes configuraciones que hay entre los causales
van produciendo los diferentes resultados, ¿no? O sea, es como, siento yo, ir desenmarañando, por así decirlo, todos estos patrones, ¿no? Y vas, o irlos como ramificando, ¿no? Para poder entonces ir encontrando justo, pues los diferentes resultados, ¿no? Y las similitudes o las diferencias que hay en los causales. Y por último, sería el uso de los métodos comparativos, que es una configuración, una combinación muy específica de los atributos que se encuentran, que se tienen en común, perdón, como tal en el número de casos, ¿no? Bueno, básicamente son como los 4 pasos aparentemente muy simples y fáciles y rápidos de decir, pero bueno, que seguramente conllevan ya en la práctica, pues un tiempo interesante para destinarlo, ¿no? Al proceso de investigación. Como mencionaba Mitch, también lo considero como mi preferido, justo por el análisis a profundidad que se va haciendo de los casos que se seleccionan, ¿no? Como que siento que no es algo que se hace, por así decirlo, por encimita, como el caso del método cuantitativo. Entonces creo que resulta en lo personal bastante interesante. Sí, claro, cuando logramos tener una categoría que le identificamos y dentro de esa categoría encontramos diversidad e intuimos antes de hacer la investigación que hay una diversidad de fenómenos que nos gustaría demostrar que son diversos, entonces cuando ocupamos el comparativo, ¿no? Ahí mucho depende de la intuición, de las hipótesis que tengamos cada quien en las investigaciones. Muy bien, continúe. Y bueno, por último, el autor nos dice que el fin del análisis comparativo es determinar las combinaciones de condiciones causales que diferencian entre sí los casos de un conjunto. Es decir, buscar justo estas paridades y diferencias entre los casos, y nos pone las tablas de la verdad, que son pues un modelo muy fácil de sacar como tu muestreo. Y justamente de poder dividir o clasificar las muestras, ¿no? O el objeto de estudio. En la parte de la izquierda, así como ven su pantalla, pues viene justamente la tabla de la verdad ya separada y colocado el número 0 o 1, que nos determina si es sí o no, dependiendo de los valores que nosotros le demos en cada uno de nuestros estudios. Por lo general, estas tablas yo las he visto justamente aplicadas a combinaciones incluso para lanzamientos de algún producto o para estudios de preferencias en los consumidores por tipo de target o por tipo de nivel adquisitivo, ¿no? Y la segunda tabla que está a su derecha es esa simplificación sin estos valores numéricos de sí o no, o 1 o 0, pero ya justamente determinando y separando el objeto de estudio, ¿no? En este caso nos pone un ejemplo de raza, clase, elección o un sindicato, que justamente se refiere al caso del Fondo Monetario Internacional del que habla durante el texto, y las razones por las que estos se manifestaron en diferentes países, ¿no? Este fenómeno pues fue de manera global por el recorte de los recursos del Fondo Monetario Internacional, pero pues los diferentes manifestaciones se dieron en diferentes países, bajo diferentes circunstancias y con diferente participación de público. Entonces, nos muestra tres métodos, porque en la imagen de la derecha también hay una tanda de simplificaciones, pero nos muestra justamente cómo sacar este muestreo, que remonta a lo que decía al principio. Después de cierto número de casos, bajo estos factores que afectan el estudio, pues van a empezar a repetirse los resultados y vamos a poder tener justamente ya una conclusión del análisis del caso y de este marco analítico o marco teórico que mencionábamos, ¿no? Para comprobar o no la teoría. Como decía Karina, pues al final del día creo que también es mi investigación favorita, porque tanto lo hace de manera cualitativa como cuantitativa, sin diversificar el caso de estudio, sin hacerlo demasiado grande y
tratando de tener una muestra bastante controlable, ¿no? Donde los casos, las respuestas o las afectaciones se repiten en cada uno de ellos. Entonces te da justamente esta razón de ser, en este caso, justamente de las manifestaciones, ¿no? Políticas. O te da una razón de ser de los movimientos, te da una razón de ser, pues de manera un poco, digamos, lo que más amplificada, sin ser tan específico, pero te da una guía del comportamiento de las sociedades en este caso. No sé, Ale, si quieres agregar algo. No. Muy bien, y pues por nuestra parte es todo. Tratamos de simplificar todas las páginas del libro. Es muy reiterativo en este tema de encontrar los puntos de inflexión, las diferencias y las variedades entre los casos y enfocar justamente el estudio en eso, ¿no? No desviar nuestra atención en, no sé, a lo mejor porque un caso tuvo un comportamiento especial y muy específico, desviar nuestra atención hacia ese caso, porque entonces estaríamos convirtiendo nuestra investigación en algo cualitativo más que comparativo. Entonces, es seguir justamente como los patrones de comportamiento que nos hagan ese match entre los casos o esa diferenciación entre los casos de estudio. Exactamente, el método comparativo busca destacar siempre la diversidad y tratar de que esa diversidad te permita regresar a la teoría para que tú mejores la teoría, ¿no? Por eso una de las funciones de este tipo de enfoque es hacer progresar a la teoría, ¿no? Las teorías muchas veces no alcanzan a ver toda la diversidad de casos y muchas veces hacen afirmaciones que no abarcan toda esa diversidad. Entonces, cuando tú detectas diversidad en un caso, en un estudio, tú puedes regresar a la teoría para proponerle a la teoría un nuevo concepto, una nueva manera de explicar el fenómeno, ¿no? A partir de esa diversidad. Así que es una buena opción este tipo de enfoques para aquellas personas que intuyan que hay mucha diversidad en una temática, ¿no? O en un fenómeno. Muy bien, muchas gracias. Sí, Además, creo que es un muy buen método justamente para este tema de marketing, ¿no? O sea, como cuando haces un lanzamiento a un target no tan específico, por ejemplo, exactamente. o no quieres generar un estudio tan específico en el tema cualitativo, cuantitativo, siempre tener una muestra general de hacia dónde va, no sé, el lanzamiento del producto o de la marca o el posicionamiento comercial de tu producto, pues siempre va a tener que ser justamente con aspectos pues más generales que específicos, al contrario del cualitativo. Y lo repito, ¿no? No es un caso de estudio de psicología, por ejemplo, que se puede meter mucho en ese tema, o un posicionamiento de un producto muy específico, como, no sé, productos para gente con discapacidad o productos para cierto tipo de comunidades. Es un poco más general, ¿no? Cuando el producto o el mercado es pues de un consumo mucho más regular y mucho más masivo. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. A las 2 vamos a detener esta parte de la grabación.